múltiples gobiernos entre los comienzos del año 1900 hasta, ¿no?, finalizado, ¿no?, el siglo XX, que es en el año 2000, ¿no? Entonces, en esos 100 años, ¿no?, en esos 100 años, ese es el rango de tiempo en el cual se va a desarrollar este periodo histórico, ¿no? Bueno, y dice primera parte, ¿no? Se asume que es una parte del siglo XX, después vendrán, en este caso, otros gobiernos más actualizados. Ahora, estos jóvenes también nos lleva a analizar lo siguiente, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver hoy, ¿no? Tenemos 3 horas, ¿no?, en la semana. Hoy día vamos a hacer 2 horas. Vamos a analizar la República Aristocrática, periodo en el cual van a gobernar los hacendados, la oligarquía peruana. Después vamos a ver el oncenio de Leguía, es el segundo gobierno de Augusto Leguía. Vamos a ver qué hizo Leguía para convertirse en el presidente, digamos, más polémico del siglo XX. Después vamos a ver un golpe de Estado que hicieron los militares al mando de Sánchez Cerro. Eso se llama el tercer militarismo, donde va a gobernar el general Sánchez Cerro y también Óscar Benavides. Y el último tema de esta clase se llama Primavera Democrática, en la cual el Perú retorna a la democracia después de pasar 9 años de militarismo, y en la Primavera Democrática se va a dar, en este caso, el gobierno de 2 empresarios, políticos empresarios, 2 miembros de la burguesía. Uno es Manuel Prado Ugarteche y el otro es José Luis Bustamante Rivero. El por qué le llaman Primavera Democrática es por el simple hecho de que en este contexto retornamos al modelo democrático, ¿no?, de lo que antes habíamos pasado por una dictadura del tercer militarismo. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar más o menos a mediados del siglo XX. ¿Sí? Muy bien. A los jovencitos que acaban de ingresar al aula, ¿no?, han llegado a tiempo, ¿no? Buenos días a todos, ¿no?, que están mostrando su saludo, ¿no?, antes de entrar al aula. Muy bien, jovencitos, ¿no? Y ahora sí, cerramos la puerta y empezamos a analizar el tema. Debe ser el transporte público, ¿no?, que les ha impedido llegar rápido, ¿no? Bueno, miren, miren el periodo de tiempo de la República Aristocrática, ¿no? La República Aristocrática, jóvenes, se va a dar desde 1895, fecha en la cual acaba el segundo militarismo, hasta 1919, momento en el cual en 1919 se está acabando la República Aristocrática con el gobierno de José Pardo, ¿no? Entonces estamos hablando acá un rango de tiempo aproximadamente de 24 años, ¿no? Más de 2 décadas que duró este periodo en la historia. ¿Cómo definimos a este periodo? A ver, vamos a ver cómo hacemos la definición. Para empezar, jóvenes, el término de República Aristocrática no lo pone la academia, ¿no?, sino no lo pone tampoco los maestros que tenemos, ¿no?, sino lo pone nuestro historiador Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre, uno de los más grandes historiadores que hablan de la República Peruana, manifestó, ¿no?, en sus obras, en sus, digamos, escritos, que en este momento, pues, el Perú va a ser gobernado por un conjunto de oligarcas, ¿no?, pertenecientes a las familias más ricas del país, ¿no? Muchos de ellos hacían prevalecer sus orígenes nobles europeos, ¿no?, como que fueran miembros de la realeza europea, ¿no? Y también que controlaban principalmente el tema de la agroexportación, es decir, su negocio de estos hacendados era, pues, ¿no?, exportar productos hacia el extranjero y obviamente tener ¿no?, jugosas ganancias, ¿no?, a costas de los agricultores, ¿no?, peruanos. Y ellos estaban organizados en un partido, el partido político civil, ¿no?, el partido político que aglutinaba a este conjunto de oligarcas, ¿no? Entonces, como gobiernan los oligarcas, como gobiernan las personas de mucho poder económico, ¿no?, ligados a la nobleza, ¿no? Entonces, por esa razón,
lo denomina, ¿no? República aristocrática, ¿no? Porque el término aristocrático es, ¿no?, que gobierna un sector de la nobleza, ¿no? Entonces, república aristocrática, así le llamó, ¿no? Basadre. Pero en realidad, jóvenes, el tema también se le puede llamar segundo civilismo, ¿sí? También se le puede llamar segundo civilismo, puesto que el civilismo, jóvenes, el primer civilismo fue fundado por Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Hace ya varias décadas atrás, ¿no? Cuando puso fin el civilismo a un periodo de gobiernos militares, ¿no? Es lo que vimos en clase, el primer militarismo. Ya, resulta de que en esta ocasión, en la República Aristocrática, por segunda vez los civiles van a gobernar, ¿no? Ya lo había hecho Manuel Pardo Lavalle en el primer civilismo, pero ahora nuevamente los civiles van a gobernar. Por eso también se le conoce a este periodo como el segundo civilismo, ¿sí? También se le conoce así. Puedes decir la República Aristocrática, puedes también, ¿no?, comprenderlo como el segundo civilismo, ¿no? Y los políticos que gobernaron nuestro país y los hacendados que manejaron la economía de nuestro país, ambos estaban muy ligados al imperialismo británico, es decir, muy ligados al comercio con Inglaterra. Contexto que se está viviendo en el mundo en esta etapa. Bueno, el contexto es la paz armada, ¿no? Periodo de digamos, fabricación de armas masivas por parte de las potencias como Inglaterra, Francia, ¿no?, Estados Unidos. También se va a ver, jóvenes, que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que ya lo hemos visto en clase. También en 1917 se dio la Revolución Rusa, primera vez en el cual una organización socialista logra alcanzar el poder, ¿no? Y después viene el periodo entre guerras, jóvenes. El periodo entre guerras quiere decir el periodo en el cual termina la Primera Guerra Mundial y antes de comenzar la Segunda van a suceder un montón de acontecimientos, como por ejemplo crisis económica, surgimiento de movimientos fascistas, todo ello. Y acá en nuestro territorio está, pues, ¿no?, el gobierno, ¿no? Estamos hablando, hemos salido del segundo militarismo. Hoy día vamos a tratar el tema de la República Aristocrática y el tema siguiente es Leguía. Quiero decirles algo también, jóvenes, ¿no? Leguía fue presidente por primera vez en este periodo llamado República Aristocrática. Fue presidente. Pero después se va a lanzar a la presidencia independiente, es decir, ya no va a pertenecer al partido civil, sino va a formar su propia agrupación y va a postular a la presidencia y gana por segunda vez. Y en esa segunda vez que gobernó Leguía, va a gobernar 11 años, de ahí el nombre de oncenio, porque se le llama así a su gobierno, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Características del gobierno, ¿no?, del gobierno de la República Aristocrática, ¿no? Características: el partido civil monopolizó el poder. Esto quiere decir, jóvenes, que el partido civil tenía pleno control de la economía, de la política de nuestro país. También va a haber una relativa estabilidad política. Y digo de relativa porque no fue completa la estabilidad política. No fue una estabilidad política en todo este periodo de República Aristocrática, sino que se vio interrumpida la democracia justamente por un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que va a suceder con el general Benavides. Entonces, por esa razón se puso ese término, ¿no?, de relativa estabilidad política, puesto que si no hubiera existido ese golpe de Estado, probablemente hubiera sido, ¿no?, todo un periodo ininterrumpido, ¿no?, de democracia, pero no, hubo un golpe de Estado. Entonces es relativa a la estabilidad, ¿no?, en cuanto a la política nacional. También en este contexto se discrimina a los indígenas, ¿no?, los cuales no pueden ejercer su derecho a voto, por eso dice ahí, no votan los analfabetos, ¿no? Hay una restricción, solamente pueden votar los oligarcas, ¿no?, y las personas que están ligadas, ¿no?, a los grupos de poder. El ejército y la iglesia apoyaron a la oligarquía terrateniente. Sí, acá había una unión
entre miembros de la Iglesia, que la Iglesia siempre ha sido conservadora, siempre ha sido una institución que ha estado del lado, ¿no?, de estos hacendados, de estos criollos que habían llegado a nuestro país, ¿no?, a, digamos, explotar a la población. Entonces, la Iglesia los apoyaba, ¿no? Y el ejército también, jóvenes, el ejército obedece las órdenes de los grupos de poder. Entonces, también el ejército, ¿no?, respaldaba a los terratenientes, a los oligarcas. Entonces, había una, digamos, unión entre tanto la institución de las Fuerzas Armadas como la institución eclesiástica, ¿no? Ambos apoyaron al gobierno de los oligarcas. En este contexto, jóvenes, va a haber una economía latifundista. Esto quiere decir una economía que se basa en la explotación de recursos agrícolas para el mercado internacional, para, ¿no?, exportarlo, ¿no? Por ejemplo, se exportaba azúcar, ¿no?, en la costa norte, se exportaba algodón en la costa central sur, y estos son los dos productos principales que se exportaban. Ojo, no son los únicos, pero sí son los productos que más se exportaban. Entonces, el azúcar y el algodón son productos de mayor exportación en este contexto. Y, jóvenes, fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Fue pregunta de examen de admisión en San Marcos, por ejemplo. ¿Qué productos o qué actividad más se realizaba en el periodo de la República Aristocrática? Bueno, la respuesta era la agroexportación. Y después vino otra pregunta que decía, ¿y cuáles son los productos que más se exportaban? La respuesta era el azúcar y el algodón, ¿no? Y sabemos también que en este momento el país que más compra estos productos es Inglaterra, jóvenes. Porque recuerden, Inglaterra en el siglo XIX y en el siglo XX, en ambos siglos, Inglaterra era el país más poderoso del mundo. Era el país que controlaba todo el planeta, ¿no? Y que ese poder se va a ver disminuido cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ¿no?, porque Inglaterra pasó a ser desplazada por el poder económico de los Estados Unidos. Pero en este contexto que estamos hablando de la República Aristocrática, es Inglaterra nuestro principal comprador y es Inglaterra el país más poderoso del mundo. A los miembros de la oligarquía, los hacendados que explotaban azúcar acá en nuestro país, se les llamaba pues a estos aristócratas los varones del azúcar, ¿no? Término en el cual se utiliza esto de varones, como decir ¿no?, los aristócratas, los duques, los condes, ¿no?, del azúcar, ¿no? Los varones es un término nobiliario, ¿no?, un término de nobleza. La agricultura estaba tecnificada también en ese contexto, jóvenes. Había tecnificación de la agricultura. Bien, vamos a contestar estas preguntas, jóvenes. Hay una metodología que se va a estar usando estos días, ¿no?, que es, avanzamos un poco y también empezamos a responder algunas de las preguntas que están en nuestro material, ¿no? Porque como son tantas preguntas, a veces se dejaba al final todavía, ¿no? Pero es conveniente también probar esta forma de responder para ver cómo estamos avanzando, si estamos entendiendo. Las preguntas son como un reforzamiento para saber si estamos comprendiendo el tema o no. Voy a leer la primera pregunta y ustedes me contestan a través del chat, o si gustan pueden activar su micrófono también y pueden hablar, ¿sí? Dice, en la época de la República Aristocrática, el poder del Estado estuvo en manos de un conjunto de familias de gran poder económico, político y prestigio social, cuyas principales fuentes de riqueza se concentraban en la región de la... ¿Dónde será, jóvenes?
A ver, por ahí dicen la respuesta a la B. La mayoría ha puesto a la B en el caso de lo que viene a ser el chat. A ver. Muy bien, jovencitos, ¿no? La costa norte es el lugar donde más se concentra, ¿no? Esta actividad de la agroexportación, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque la costa norte, pues, es propicia para diferentes cultivos, como ya lo hemos manifestado, el azúcar, ¿no? Que es uno de los cultivos que más se exporta, ¿no? Y es muy fértil los valles de la costa, ¿no? Norte. Por esa razón es el principal, digamos acá, foco de la riqueza, ¿no? De los oligarcas. Muy bien, jóvenes, muy bien Shemina, muy bien Aldo, muy bien Irenka, Lucía, Cristel, ¿no? Abraham, muy bien, jóvenes. Sigamos. La 2. La República Aristocrática o Segundo Civilismo Peruano fue un periodo de la historia peruana donde no todos participaron en la política peruana porque se negó el derecho a voto a. Muy bien, ahí están respondiendo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes Abraham, Cristel, Lucía, Irenka, Ricardo, ¿no? Shemina, Sandro, están diciendo, ¿no? La respuesta, la D de democracia, jóvenes, ¿no? 2, Estado, ¿no? En el caso de la pregunta 3, hasta inicios del siglo XX, en el Perú, las instituciones aliadas a la oligarquía terrateniente que mantuvieron el orden aristocrático fueron, ajá, el ejército y la iglesia, ¿no? Dijimos que el ejército y la iglesia hicieron una alianza para poder manejar la política de nuestro país, ¿no? Y jóvenes, viendo un poco el contexto nacional, ¿no? Porque tú sabes que estos temas que estamos hablando en el día de hoy ocurrieron hace 100 años atrás, ¿no? En la República Aristocrática, donde los hacendados explotaban a los campesinos peruanos y todo ello, ¿no? Pero viendo el contexto actual, jóvenes, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre los problemas sociales que tenemos en la actualidad, ¿no? De algunos de nuestros compatriotas campesinos que están reclamando, ¿no? En este caso, que deroguen una ley agrícola, ¿no? No sé, ¿ustedes se han enterado de ello? ¿Se han enterado de ello, jóvenes? Por las noticias. Bueno, por acá me dice una señorita con mucha sinceridad, me dice, profesor, no está muy enterada, ¿no? Ya, otro joven dice, profe, los disturbios en Ica, sí, claro, los disturbios en Ica, pero ¿qué generó esos enfrentamientos en Ica, ¿no? Lo que pasa, jóvenes, es que en el Perú hay varias leyes que nosotros los peruanos desconocemos, ¿no? Y una de esas leyes es la ley del agro, ¿no? En la cual, a través de, digamos, el aspecto jurídico, ¿no? Se intenta explotar a los trabajadores agrícolas, ¿no? Con contratos de trabajo donde no se les pagan sus derechos, ¿no? Laborales, ¿no? Derechos que debe tener todo trabajador, ¿no? A compensación por tiempo de servicio, ¿no? También a un pago adecuado a su labor que realizan, ¿no? En nuestro país, bueno, los campesinos se están quejando, los agricultores se están quejando de que esa ley perjudica su economía, perjudica su forma de vivir, porque son explotados por los grandes hacendados, las grandes empresas agrícolas que existen en nuestro país. Y que esta es una ley que viene de muchos años atrás, dicen, ¿no? De la época de Fujimori, ¿no? Donde Fujimori prácticamente hizo que los agricultores, ¿no? Perdieran, ¿no? En este caso, la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de prosperar, porque la ley sacaba cara por los empresarios agrícolas, ¿no? Que
que con sueldos paupérrimos, ¿no? Explotaban a los trabajadores. Entonces ahora los trabajadores lo que exigen es la derogación de esa ley, ¿no? Esa ley que favorece a los grandes hacendados, a los grandes dueños de las tierras y no favorece a los campesinos, a los agricultores, ¿no? Quieren que derogue esa ley, ya están en 5 días de paro en el sur y en el norte, ¿no? Y bueno, han bloqueado las vías de comunicación los que están protestando y están a espera de que, ¿no?, el Estado pues tome una acción, ¿no? Que el Congreso de repente vea esa ley y la derogue, ¿no? Pero mientras tanto, jóvenes, el país otra vez está en crisis, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Grave, ¿no? Grave. Ya habíamos salido de una crisis y ahora entramos a otra crisis y así vamos a estar hasta finalizar este gobierno, me parece. Bueno, es cierto lo que dice acá Lucía Fernanda, ¿no? Que el Estado no puede invertir en las empresas, no puede intervenir, ¿no?, en las empresas privadas, ¿no? Porque ellas deciden, al final de cuentas, cuánto van a pagar a sus trabajadores. Pero el Estado, si bien es cierto, no debe intervenir en esta política, dicen, ¿no?, en esta forma de llevar a cabo la política, pero el Estado sí puede regular, ¿no? Regular es decir, que no se cometan abusos con la población, ¿no? Porque por lo menos acá en el Perú ya hay, digamos, sueldo mínimo. Una persona que gana un sueldo mínimo también tiene derecho a seguro, tiene derecho a compensación por tiempo de servicio, aguinaldos, etcétera, ¿no? Y al parecer estos beneficios no lo tienen, ¿no?, los agricultores, ¿no? Por eso es que los agricultores están viendo lo injusto que es la ley, ¿no? Que los explota, los margina, los condena, ¿no?, a la miseria, ¿no? Entonces, por eso están protestando, ¿no? Y el Estado puede regular eso, puede regular eso, ¿no? No tendría que decir el Estado cuánto le va a pagar un empresario a su agricultor, sino el Estado puede derogar esa ley y buscar una ley que se ajuste más a favor del pueblo. Bueno, jóvenes, cuando tomó el poder el actual presidente, ¿no?, que antes era congresista, el señor Sagasti, Francisco Sagasti, eh, no se esperaba mucho de él, ¿no? Porque acuérdense que él toma el poder en medio de una crisis, ¿no? La gente, a veces muy ingenua, pensó de que, gobierna ahorita el señor Sagasti, que habla muy bonito, ¿no? Y bueno, la gente va a estar calmada, ¿no? Pero la gente no quiere palabras bonitas, ¿no? La gente no quiere escuchar discursos donde se recitan poemas, ¿no? ¿No? La gente quiere soluciones a sus problemas, ¿no? Y que el presidente, jóvenes, quien sea el presidente, gobierne para el pueblo, no gobierne para la burguesía, no gobierne para los empresarios, que gobierne para el pueblo. Eso es lo que quiere la población en la actualidad, ¿no? Porque estamos en una crisis terrible, todo el país, pero los empresarios como si nada, los empresarios, los dueños de bancos, los dueños de grandes industrias, como si nada, ellos siguen cobrando sus altos intereses, ellos siguen explotando a la población, ¿no? Ellos reciben pues enormes sumas de dinero porque el Estado los ha apoyado en ese aspecto y la población padeciendo desempleo, padeciendo hambre, padeciendo enfermedades. Entonces, ahí encontramos el problema, jóvenes. Ahí encontramos el problema de nuestro país, ¿no? Nuestro problema es justamente eso, ¿no? Que no se ve una solución rápida al respecto. Bueno, este tema de la República Aristocrática se puede comparar con la realidad actual, ¿no? Bastante. Bueno, en la época de la República Aristocrática, jovencitos, surge el movimiento obrero. El movimiento obrero quiere decir, surgen los primeros grupos de obreros que van a reclamar
reclamar al gobierno, bueno, en este caso que cese la explotación en el campo, en las fábricas, que termine la explotación. ¿Y cómo así, jóvenes? Pues el movimiento obrero va a empezar a hacer protestas, ¿no? Reclamando, por ejemplo, trabajar 8 horas, ¿no? Y no 12, 15 horas como se trabajaba en esa época, ¿no? Trabajar 8 horas, ¿no? Ya que esto de las 8 horas se había mundializado, ¿no? Muchos países ya habían aceptado que sus trabajadores tendrían un tope de 8 horas, ¿no? Y esto a raíz de las protestas que hubieron en Europa y también en Norteamérica, ¿no? Donde muchos obreros reclamando las 8 horas de trabajo perdieron la vida, ¿no? Entonces en el Perú también los obreros reclamaban las 8 horas de trabajo, ¿no? Ahora también los obreros reclamaban seguros, ¿no? Seguros que garanticen, ¿no? Su salud y su vida, ¿no? Reclamaban salarios más justos, ¿no? Entonces todo ello empieza a surgir el movimiento obrero, o sea, obreros conscientes de que es necesario cambiar, ¿no? El país y cambiar la economía del país también, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, jóvenes, desde hace muchos años atrás, solamente los grandes hacendados y en la actualidad los grandes empresarios, ellos manejan a su antojo la economía peruana. Ellos manejan a su antojo todas las actividades económicas, ¿no? Nos impone un modelo económico que para ellos está muy bien, pero para el pueblo lo ha llevado pues al hambre, a la miseria. Entonces, eso es lo que los obreros de forma consciente reclaman, ¿no? Los obreros, ¿no?, entienden el problema, saben que el problema proviene de los sectores dominantes. Entonces, los obreros se organizan y asumen una ideología anarquista, una ideología que busca destruir todo tipo de explotación, ¿no? Venga del Estado, venga de las Fuerzas Armadas, venga una explotación de cualquier institución. Bueno, de ahí viene la ideología anarquista. La ideología anarquista promueve, jóvenes, una lucha frontal contra todo tipo de explotación. Entonces, los obreros abrazaron esa ideología anarquista y la van a poner en práctica, ¿no? Sus protestas eran salir a reclamar al Estado, ¿no? Para que el Estado cese, ¿no?, su explotación, ¿no? Tenían un periódico que era justamente La Protesta, un diario anarquista donde difundían sus ideas. Había un ideólogo en esa época, el ideólogo Manuel González Prada, muy conocido este intelectual peruano, y también existía pues el símbolo de los anarquistas, ¿no? Como vemos ahí el símbolo de la A, ¿no? El anarquismo simbolizado también. Bien, esta pregunta dice así, jóvenes, ¿no? En el periodo de la República Aristocrática, los obreros abandonaron sus viejas tradiciones mutualistas y se organizaron en sindicatos. Iniciaron un proceso de lucha orientado principalmente a... ¿Cuál marcaríamos ahí? A ver. Muy bien, la mayoría de jóvenes ha dado acertadamente la respuesta. Daniel, Lucía, Abraham, Cristel y también Shemina han dicho, pues, ¿no?, obtener la jornada de las 8 horas de trabajo, ¿no? Esto, por si acaso, jovencitos, es en este caso la pregunta clásica de San Marcos. San Marcos ya ha hecho 2 preguntas al respecto que tienen que ver con las 8 horas, ¿no? Las 8 horas es el principal logro de este periodo de la República Aristocrática, no se olvide, ¿sí? Sigamos. Jóvenes, en este momento también van a existir, mecanismos de explotación, ¿sí? Van a existir mecanismos de explotación laboral. O sea, cómo los hacendados se idearon, ¿no?, mecanismos para poder explotar más a la clase obrera, ¿no?
porque ya de hecho la clase obrera era explotada en las fábricas, pero miren, hay otras formas de explotación de la clase obrera. Uno era el yanaconaje, que era la explotación de los siervos por parte de los gamonales, ¿no? Los siervos son los campesinos, los gamonales son los dueños de haciendas, ¿no? Que pagan míseros salarios a los campesinos, ¿no? Que están todo el día trabajando, ¿no? Un poco haciendo la analogía a lo que pasa hoy en día en nuestro país con nuestros agricultores del sur y del norte, ¿no? Ya, ese yanaconaje, jóvenes, fue un mecanismo de explotación que venía desde la época virreinal, ¿no? Desde la época virreinal existía el yanaconaje. Y ahora en la época republicana, porque la época republicana es cuando gobiernan los presidentes, continúa, jóvenes, continúa este tipo de explotación. Entonces, uno se sorprende, uno se indigna al ver que la forma de explotación continúa dándose en nuestro país de esa misma forma, ¿no? También, jóvenes, se dio el enganche. El enganche es el endeudamiento del trabajador campesino y minero con pagos por adelantado, ¿no? Claro, tú para hacer que un campesino trabaje en tu hacienda, le adelantabas, ¿no? Parte de su salario, le hacías firmar un contrato, ¿no? Y de alguna forma a ese campesino lo hacías que se endeudara dentro del trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para que el campesino no abandone el trabajo, ¿no? Para que el campesino no pueda decir, bueno, me retiro y me voy a mi pueblo. No, sino tienes que quedarte a trabajar, ¿no? Porque has firmado un contrato, porque ya se le adelantó el dinero, y porque como sabe muy bien que tiene gastos, no va a poderse retirar fácilmente, ¿no? Entonces, a ese tipo de explotación se le llamaba el enganche, ¿no? Y lo hacían los hacendados para, de alguna forma, tener mano de obra barata y que no se retiren, ¿no? De las haciendas. Y también los empresarios, sobre todo los empresarios negreros que habían en esa época, los negreros quiere decir explotadores, ¿no? Los empresarios negreros del caucho, estos empresarios, ¿no? Estos explotadores caucheros, lo que hacían en la selva peruana, en Iquitos, por ejemplo, ¿no? Empezaban a capturar a indígenas, los capturaban, los llevaban a trabajar obligatoriamente, ¿no? En las haciendas caucheras, ¿no? Porque el caucho era en esa época un material utilizado, hasta el día de hoy se utiliza para hacer los neumáticos, las llantas de los automóviles, de los omnibuses, ¿no? Y el caucho abundaba en la selva peruana, ¿no? Entonces, en un momento dado, la selva peruana se vio ciertamente enriquecida por el boom cauchero, pero enriqueció a los hacendados, más los indígenas que vivían en esa región, muchos de ellos fueron llevados a trabajar obligatoriamente, casi en un estado de esclavitud, ¿no? A favor de estos hacendados caucheros, ¿no? A eso se le llamaba la explotación correría, ¿no? La correría era la captura y posterior esclavitud de nativos amazónicos, ¿no? Para obligarlos a trabajar en la extracción de caucho en ese momento, ¿no? Gobiernos, vamos a ver los gobiernos que tenemos para el día de hoy. No se olviden que San Marcos hace bastantes preguntas de las características, ¿sí? Las características, no te olvides, predominio del partido civil, relativa estabilidad política, dependencia del capital británico, el Perú dependía mucho del capitalismo británico, surge el movimiento obrero que empieza a protestar, queriendo, ¿no?, luchar por sus derechos. Esas son en líneas generales las principales características de la República Aristocrática. A continuación vamos a ver los gobiernos, ¿no? ¿Cuáles fueron los gobiernos? Comenzamos con Nicolás de Piérola, ¿ya? Nicolás de Piérola va a gobernar un promedio de 4 años, en este contexto se gobernaba 4 años, de 1895 a 1899. Nicolás de Piérola fue quien sacó del poder a Andrés Avelino Cáceres, que antes era presidente del Perú. Cáceres tuvo que renunciar ante la crisis que había en nuestro país y asume el poder Nicolás de Piérola, que ya estaba organizando un golpe de Estado contra Cáceres, pero al final toma el poder ante la renuncia de Cáceres, ¿no? El famoso héroe de la Breña, ¿no? En la guerra con Chile.
Recordemos que Nicolás de Piérola, un viejo político peruano, llega a ser presidente en este periodo y hace una reforma electoral que discriminó a los analfabetos, es decir, les impidió a los analfabetos poder votar. Porque antes los analfabetos en determinadas provincias sí tenían ese derecho, ¿no? Dentro de sus haciendas, ¿no? A ejercer su, digamos así, su voluntad por alguien, ¿no? Su voluntad de que gane alguien en las elecciones, ¿no? Pero ahora no, ahora están prohibidos totalmente digamos, votar, ¿no? Eso es una discriminación, ¿no? También jóvenes como Nicolás de Piérola estaba muy ligado al capital inglés, ¿no? Muy ligado al capitalismo de Inglaterra, modificó nuestra moneda peruana y la convirtió en una moneda idéntica, ¿no? A la moneda inglesa, ¿no? Porque en ese momento la libra, la moneda llamada libra esterlina, es la más cotizada en el mundo, ¿no? La libra. Entonces, justamente esa moneda, la libra, ¿no? Pues jóvenes, se va a implantar acá y se establece la libra peruana de oro para fortalecer la moneda, ¿no? Porque estábamos, en este caso, alineándonos a la moneda inglesa, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, ¿no, jóvenes? Hoy en día la gente ahorra en soles, pero también ahorra en dólares, ¿no? Porque mucha gente ve al dólar como la moneda más confiable del mundo, ¿no? Entonces la gente ahorra en dólares, ¿no? Confía en el dólar, ¿no? Algo así pasaba, jóvenes, en esa época, ¿no? La gente confiaba en la libra, ¿no? La libra era la moneda más sólida, ¿no? Y el gobierno implantó la libra peruana, ¿no? Como para que un poco, ¿no? Estar a la par con ello, ¿no? También, jóvenes, se produjo en nuestro país la rebelión campesina de Huanta, Ayacucho. En Huanta, Ayacucho, hubo una rebelión debido, jóvenes, a que se le estaba cobrando a los campesinos un impuesto por el consumo de sal, ¿no? Un impuesto por la comercialización y el consumo de este producto, la sal. Esto provocó que los ayacuchanos de la provincia de Huanta se rebelaran contra el gobierno de Piérola al entender que esta ley pues era injusta contra sus precarias economías, ¿no? También, jóvenes, en nuestro país hace su llegada a nuestro país nada menos que el militar Pablo Clement. Era un militar de origen francés, ¿no? Y se da, jóvenes, la misión militar Clement. Esta misión militar, jóvenes, consistió en generar las condiciones para modernizar las Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, se creó la escuela militar en Chorrillos, ¿no? Para, como decía, ¿no? Modernizar el ejército. A su vez, también se va a implantar algo que le gusta mucho a los jóvenes, el servicio militar, ¿no? El servicio militar se va a implantar en este momento, ¿no? Para que los jóvenes se vayan, pues, ¿no? Al servicio y puedan apoyar, ¿no? Al gobierno, ¿no? Estatal, ¿no? Es como ahora en este año, ¿no? Este año se ha visto, ¿no? Que los reservistas del ejército han tenido que movilizarse a los cuarteles para apoyar en el toque de queda, ¿no? Que implantó el gobierno a comienzos de la cuarentena, ¿no? Ya, eso pasaba en esa época, pero en esa época era obligatorio, ¿no? El servicio militar era obligatorio. Los militares que estaban dentro de los ejércitos lo hacían, pues, de forma, en este caso, obligada prácticamente, ¿no? No era que alguien decidía si quería o no quería ir al servicio, ¿no? Bueno, esa es la misión militar Clement. Ahora, vamos a responder la pregunta de San Marcos, ¿no? 2018. En el tránsito de los siglos XIX y XX, la oligarquía peruana concluyó que una de las causas principales de la derrota de la Guerra del Pacífico fue la ausencia del sentido de patria entre la población indígena. Este argumento fue esgrimido por los gobiernos de la República Aristocrática para instaurar. ¿Para instaurar qué cosa será, jovencitos? Ah, muy bien, ¿no? Para instaurar la ley del servicio militar obligatorio, ¿no?
Cosa que así, jóvenes, con el servicio militar obligatorio se garantiza, ¿no? Que haya un ejército fuerte, ¿no? Que obviamente si es que hubiera una nueva guerra, ¿no? Ahí está el ejército, ¿no? Listo para prepararse para ir a la guerra, ¿no? En cambio, la aristocracia decía, ¿no? De que cuando se dio la guerra con Chile, no había un ejército profesional, habían puros improvisados, pura gente que se unía a la guerra, pero no conocía, ¿no? De tácticas militares. Entonces, ante eso le echaban la culpa, ¿no? A la falta de instituciones que vean ese aspecto, ¿no? Abraham dice, ¿por qué el gobierno de Piérola es considerado un gobierno bisagro? Bisagra es, no es bisagro, bisagra. ¿Qué es una bisagra, Abraham? Claro, la bisagra, ¿no? Es ese instrumento, digamos, ese artículo que une, ¿no? Dos extremos para hacer el vaivén, por ejemplo, de una puerta, ¿no? Es una bisagra, ¿no? La unión, ¿no? La unión de dos extremos, ¿no? Y que puede utilizarse, ¿no? Como medio para conectar algo con otro elemento. Ya, lo que pasa, jóvenes, es que Nicolás de Piérola fue un presidente que unió el segundo militarismo con el segundo civilismo, es decir, es el presidente que está en la parte central, ¿no? Está considerado, pues, ¿no? La persona que va a hacer el tránsito, el eslabón que una el segundo militarismo y el segundo civilismo, ¿no? Entonces cumple, bueno, esa función de bisagra, ¿no? De unir dos épocas de la historia, ¿no? Por esa razón le decían, algunos le manifestaron ello, ¿no? En algunos libros sale así. Ya, ahora viene, jóvenes, el gobernante, presidente Eduardo López de la Romaña, 1899-1903. Este Eduardo López de la Romaña era un poderoso hacendado azucarero. Él estableció durante su gobierno que él pertenecía al Partido Civil, promulgó los códigos de agua, de minería y de comercio. Estos códigos de agua, minería y comercio, jóvenes, van a favorecer a los sectores que se dedican, ¿no?, a la exportación de productos, ¿no? O sea, va a favorecer estas leyes, estos códigos son leyes, ¿no? Van a favorecer a los empresarios agrícolas, ¿no?, a la oligarquía, porque le van a dar el agua que ellos utilizan para sus haciendas, ¿no? Y obviamente les va a dar mucha riqueza a través del recurso del agua. También va a favorecer con el código de minería para que las grandes empresas transnacionales, las empresas que vienen de Inglaterra, se lleven los minerales de nuestro país, ¿no?, a un muy bajo costo, ¿no? Y el código de comercio también favorece, ¿no?, al comercio que hay entre, ¿no?, los países, ¿no?, imperialistas con el Perú, ¿no? Favorecer la economía, pues, ¿no?, de libre comercio, ¿no?, con otros países. Entonces, estos códigos favorecen a los grandes empresarios, hacendados, dueños de minas, dueños de negocios, ¿no? Se impulsó bastante las inversiones mineras en este momento, jóvenes. Las inversiones mineras conocidas como enclaves. Llega a nuestro país la Cerro de Pasco Mining Company. Así como lo escuchan, llega a nuestro país la Cerro de Pasco Mining Company, proveniente de los Estados Unidos. Era una empresa minera, ¿no?, norteamericana, que va a controlar los yacimientos, ¿no?, de minerales ubicados en Pasco, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Pasco es la zona más contaminada del Perú, una de las zonas más contaminadas del Perú por la acción minera que dejó, pues, graves altas tasas de contaminación en el cual, ¿no?, la población, pues, se ha visto afectada, ¿no? Sabemos que la minería, pues, contamina la sangre, los pulmones de la gente que trabaja ahí y la gente que vive a su alrededor, ¿no?
Se han hecho estudios donde se han encontrado a niños que tienen plomo, tienen azufre o cualquier otra sustancia química, ¿no?, incorporada en el cuerpo, ¿no? Nicole, ¿qué diferencia dice hay entre correrías y habilitación? Bueno, las correrías, Nicole, se explicó que eran la captura de indígenas para llevarlos a trabajar obligatoriamente en, las haciendas del caucho. Mientras que la habilitación es una forma de explotación que consistió en habilitar o adelantar el salario a una persona para poder ejercer su dominio, laboral sobre esa persona, ¿no? Si queremos compararlo, la habilitación se parece muchísimo al enganche, ¿no? Es adelantar también salario para poder, en este caso, retener al trabajador, ¿no? Eso es la habilitación. Listo, vamos a seguir. Ahora entramos a hablar del empresario, del oligarca más rico del país. Era el hombre más rico, el hombre que más fortuna tenía en ese momento. Me estoy refiriendo a Manuel Candamo, que solamente gobernó un año, como vemos ahí en la pantalla. Gobernó de 1903 a 1904 y durante este año de gobierno promulgó la ley de ferrocarriles, que era una ley para favorecer a la construcción de ferrocarriles en el Perú, y de esa manera la construcción de ferrocarriles podría, jóvenes, dinamizar la economía. Dinamizar la economía, ¿por qué, profesor? Porque como se exportaban muchos minerales de nuestro país, mucho algodón, mucho azúcar, era necesario transportar estos recursos al principal puerto que tiene el Perú para poder mandarlo al extranjero, ¿no? Por esa razón se hicieron la construcción de ferrocarriles, ¿no? Ahora, en pleno gobierno, el señor Candamo enfermó, tuvo una grave enfermedad y eso lo llevó a la muerte. Por esa razón es que, en este caso, Manuel Candamo fallece en pleno gobierno, ¿no? Y ¿no? Se convocan a elecciones presidenciales, ¿no?, en ese contexto, y estas elecciones presidenciales era pues para asumir el cargo de presidente, ¿no? Postularon varios políticos de esa época, hasta que ganó nada menos que un político que ya su familia había sido, su padre, de José Pardo, ya había sido presidente del Perú. José Pardo, su papá se llamaba Manuel Pardo Lavalle, ¿no? El hijo, José Pardo Ibarrera, se va a convertir en presidente del Perú, ¿no?, en reemplazo del fallecido Manuel Candamo, ¿no? Y José Pardo va a gobernar 4 años, de 1904 a 1908, ¿sí? José Pardo ha sido 2 veces presidente del Perú, jóvenes. 2 veces presidente del Perú. Su padre fue el primer presidente civil que ha tenido el Perú, Manuel Pardo Lavalle, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Papá e hijo fueron presidentes en este contexto. La familia Pardo impulsó bastante lo que viene a ser la educación, jóvenes. Es una característica de repente del gobierno, tanto del papá como del hijo, ¿no? Porque necesitan entender que la educación tecnificada puede dar mayores dividendos, ¿no?, a los empresarios en ese contexto, ¿no? Es necesario tecnificar la educación, hacer que los trabajadores pues no sepan manejar máquinas sofisticadas, ¿no? O sea, es conveniente para los hacendados, es conveniente para el Estado, ¿no?, que haya un sector calificado que pueda, pues, ¿no?, desarrollar el trabajo. Entonces, se van a empezar a construir en ese contexto del gobierno de José Pardo. Por ejemplo, se va a hacer obligatorio que los ciudadanos, ¿no?, estudien la primaria, ¿no?, y de forma obligatoria y gratuita, ¿no? Estudien la primaria, la educación básica, que le llaman también. También, jóvenes, se van a crear escuelas técnicas. Por ejemplo, se van a crear escuelas como la de Artes y Oficios, que es como un instituto tecnológico. Se van a crear también escuelas de educación, que le llaman escuela normal de varones, es una escuela de educación.
Recordemos que su papá de él, Manuel Pardo Lavalle, creó la Facultad de Ingeniería, lo que conocemos como la UNI, ¿no? Él creó la Escuela de Ingenieros, ¿no? Bueno, ahora su hijo también está haciendo institutos en el cual aprenda un oficio la población de esa época, o que al menos él sepa el estudiante leer y escribir, por eso lo obligatorio de las escuelas primarias, o también crear una escuela de educación que se llamó la Escuela Normal de Varones, que fue creada en su gobierno. Y actualmente esa Escuela Normal de Varones se llama Universidad Enrique Guzmán y Valle, así se llama la universidad en la actualidad, Enrique Guzmán y Valle, que nosotros lo llamamos la Cantuta, ¿no? Es una universidad que forma futuros profesionales de la educación, no solamente trabajadores de la educación. Bueno, en ese aspecto estaba interesante las reformas que hacía Pardo, ¿no? Creo que en ese aspecto se puede rescatar, ¿no? Su respaldo a la educación peruana, ¿no? Pero lo que no se puede de repente rescatar de Pardo es que en su gobierno continúa la explotación de la clase obrera, ¿no? Entonces la clase obrera reclamó por primera vez las 8 horas de trabajo. Por primera vez la clase obrera se organizó, salió a marchar y en este caso exigían las 8 horas de trabajo, ¿no? Ahí está el sindicato de panaderos Estrella del Perú, por ejemplo, ¿no? Que va a exigir las 8 horas de trabajo. ¿Sí? Ahora, jóvenes, Pardo pues va en este caso a, durante su gobierno, va a presenciar muchas huelgas reclamando, ¿no? Las 8 horas de trabajo de parte de los obreros, ¿no? El sindicato de obreros panaderos, llamado Estrella del Perú, que tenía un pensamiento anarquista, fue el primero en reclamar estas 8 horas de trabajo, ¿no? Es que en esa época, jóvenes, se trabajaban entre 14 y 16 horas diarias, ¿no? Y nosotros, que sabemos matemática elemental, jóvenes, sabemos que, pues, 8 horas de trabajo es bastante, porque un día que tiene 24 horas, un tercio del día, ¿no? El ser humano trabaja muy duro, ¿no? Pero hay 2 tercios del día, ¿no? Hay 16 horas restantes de que los obreros tienen también que formarse, ¿no? Estudiar, tienen que por ahí, ¿no? Digamos, cambiar no solamente la actividad que hacen por una actividad, pues, ¿no? Que también los desarrolle. Entonces, muchos obreros en ese contexto querían, pues, ¿no? Terminar la primaria, querían estudiar en un instituto, ¿no? Y si vas a estudiar, tienes que emplear horas de estudio, no puedes solamente todo el día trabajar, ¿no? Entonces, por eso que los obreros querían 8 horas de trabajar, 8 horas, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? Algo, ¿no? Y 8 horas más para descansar, ¿no? Entonces, si estamos hablando 8 más 8 más 8 son 24 horas, justamente lo que demora un día, ¿no? Entonces, 8 horas de estudio, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, ¿no? Eso es lo que planteaba, por eso se plantea las 8 horas. En el mundo se ha planteado las 8 horas bajo ese concepto, jóvenes, ¿sí? Bueno, Cristel, en ese momento se produce la primera huelga reclamando las 8 horas de trabajo, pero más adelante en la ley se va a tener que aprobar, ¿no? O sea, más adelante se aceptó las 8 horas de trabajo, ¿sí? Acá recién se está reclamando nada más, ¿no? Acá, jóvenes, se dio el proyecto Matías Manzanilla, que buscó cambios legislativos en favor de los obreros, pero no se aprobó. Matías Manzanilla, jóvenes, fue un ideólogo de esa época que promovía justamente esto de las 8 horas y también de beneficios laborales para los obreros, ¿no? Sí, Cristel, en su segundo gobierno de Pardo se va a lograr aprobar las 8 horas de trabajo. A ver, Cristel, ¿nos ayudas en esta pregunta, Cristel? ¿Podrías leerla? Si podrías encender tu micro, Cristel.
Ahora sí está prendido, Cristel. Ya, profesor, buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Sí, buen día, Cristel. Dime. Ya. En el periodo de la República Aristocrática, la oligarquía obtuvo un control pleno del Estado. Sin embargo, tuvo que afrontar diversos problemas sociales, los de mayor trascendencia, discutidos durante el primer gobierno de José Pardo. Fueron aquellos relacionados con ¿Cuál sería tu respuesta? A. A ver, vamos a ver. Muy bien, claro que sí. Lo que pasa es que habíamos mencionado que Pardo pues enfocó bastante, ¿no? Las actividades que él realizó en su primer gobierno relacionado con el factor de la educación y también con las luchas obreras, ¿no? Que al final se terminó por aceptar que el obrero debería trabajar 8 horas como máximo, ¿no? Entonces, las 5, la respuesta, avión, correcto. Muy bien, gracias, Cristel. Acá encontramos a Augusto Leguía, jóvenes. Leguía también fue presidente en este contexto y después va a ser presidente en la República en el oncenio, jóvenes. Acá se da el primer paro general de obreros textiles de Vitarte. Acá se promulgó también en el gobierno de Leguía la ley de accidentes de trabajo para que respaldara a todo, de repente, trabajador que sufre un accidente en pleno trabajo, ¿no? También, jóvenes, durante el gobierno de Leguía se dan los tratados limítrofes con Bolivia, llamado Tratado Polo Bustamante, y con, en este caso, el Brasil, llamado Tratado Velar de Río Branco. ¿Sí? Son 2 tratados internacionales en el gobierno de Leguía. ¿Sí? Acá vemos, ¿no?, los límites con el Brasil, los límites con Bolivia, 2 países que nos han ciertamente arrebatado algunos kilómetros cuadrados de territorio, lo cual, ¿no?, ha hecho que el Perú se reduzca, ¿no? División del partido civil, dice acá, ¿no?, entre los viejos y jóvenes civilistas. División del mutualismo, derrota del civilismo, ¿no? Acá en este periodo, jóvenes, de la historia, el civilismo estaba gobernando de lo más tranquilo hasta que un miembro del Partido Demócrata vence en elecciones al Partido Civil. Este político del Partido Demócrata, del partido opositor al civilismo, se llamó Guillermo Billinghurst. Y Billinghurst va a tomar el cargo de presidente, ¿sí?, en este contexto en el cual gobernaba Leguía, ¿no? La pregunta que tenemos para resolver ahí dice así, ¿no? En 1912, las elecciones convocadas por Augusto Leguía se desenvolvieron en medio de tumultuosas manifestaciones y protestas diversas, de diversas organizaciones mutuales y obreras, organizadas con el objetivo, jóvenes, con el objetivo de frustrar justamente la elección de Billinghurst, ¿no? Billinghurst, que sería en este caso el siguiente presidente de nuestro país después de Leguía, ¿no? Pero trataron en lo posible los civilistas de evitar que Guillermo Billinghurst llegue a la presidencia porque no era de su partido político, ¿no? La respuesta, la 6, la D. Cuando gobernó Guillermo Billinghurst, jóvenes, él prometió pues que iba a ser un gobierno para el pueblo, un gobierno populista, ¿no? Su eslogan y su símbolo de su partido se llamó el pan grande, ¿no? Puesto que cuando iban a votar, se dice, la gente recordaba los afiches que había colocado Billinghurst en su campaña política, ¿no? Que todo el mundo iba a comer un pan grande, ¿no? Entonces, todo el mundo quería que Billinghurst llegue a ser presidente, ¿no?, para el pan grande. Durante su gobierno de Billinghurst se dio lo siguiente, jóvenes. Se promulgó las 8 horas de trabajo, pero solamente para los obreros del muelle, solamente para los obreros del muelle del Callao, nada más. Los estibadores, o sea, los obreros del Callao, ellos obtuvieron las 8 horas de trabajo. Dio también un reglamento que oficializó las huelgas en nuestro país, ¿no? El reglamento de huelgas hizo que se permitieran estas huelgas a favor, ¿no?, de los trabajadores.
Pero, jóvenes, acá se rompe con la estabilidad política, puesto que sufrió un golpe de Estado de parte de Óscar Benavides. El argumento para este golpe de Estado fue que Benavides buscaba, ¿no?, cerrar, o en todo caso buscaban, dice, cerrar el Congreso, el gobierno de Billinghurst, ¿no? Y ante eso Benavides toma el poder, ¿no? Benavides era un militar, jóvenes, no olvidemos eso. Óscar Benavides gobernó un año nada más, solamente un año gobernó, porque lo que pretendía Óscar Benavides es, de alguna forma, jóvenes, evitar que siga gobernando Billinghurst y darle nuevamente el poder a José Pardo, ¿no? Durante su gobierno se inició la Primera Guerra Mundial en el gobierno de Benavides, ¿sí? Acabamos de decirlo, Abraham, si me escucharas de repente ahí atentamente a lo que acabamos de decir, Benavides hizo el golpe de Estado porque quería impedir que Billinghurst continúe gobernando, pues Billinghurst era de un partido llamado demócrata, ¿no? Y Benavides trunca ese gobierno de los demócratas para darle nuevamente la posta a los gobiernos del Partido Civil, ¿no? Por eso es que Benavides gobierna muy poco, un año nada más, para que después retorne al poder, ¿no?, el presidente José Pardo, ¿no? Esa sería la real causa, joven Abraham. Listo, acá en nuestro país llegó la empresa internacional de petróleo de los Estados Unidos, llamado la IPC, la International Petroleum Company. Y, jóvenes, así llegamos al segundo gobierno de Pardo. Con el segundo gobierno de Pardo se acabó, jóvenes, se acabó la República Aristocrática, ¿no? ¿Qué pasó en el gobierno de Pardo? Por ejemplo, hubo la rebelión campesina dirigida por Rumimaki en Puno. Esta rebelión campesina, Rumimaki era su alias, porque en realidad se llamaba Teodomiro Gutiérrez, ¿no? Y él se rebeló contra los abusos que cometían los gamonales, es decir, los hacendados del sur, que le quitaban tierras al indígena para producir lana, ¿no? Lana era el negocio que más se desarrollaba en el sur del Perú. Se da un boom exportador en ese momento, jóvenes, debido a que está sucediendo la Primera Guerra Mundial. El contexto es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Incluso el Perú rompe sus relaciones diplomáticas con los alemanes porque un barco que llevaba recursos a Europa, un barco peruano, fue hundido por los, en este caso, alemanes en la Guerra Mundial. Entonces, el Perú rompe relaciones diplomáticas con los alemanes, ¿no? Pardo va a afiliarse a los aliados, se va a convertir en un aliado más en ese contexto, ¿no? Y, jóvenes, esta ley es la que siempre viene en San Marcos, ¿no? Se promulgó las 8 horas de trabajo, ¿no? Pero para todos los obreros, ojo, para todos los obreros, no solamente para unos cuantos, ¿no?, sino para todos los obreros se promulgó las 8 horas de trabajo. Y esto a raíz de un paro general que, en este caso, el gobierno de Pardo no pudo frenar el paro general y tuvo que ceder a promulgar la ley de las 8 horas de trabajo. No le quedaba otra, jóvenes. Así es, Nicole, y así es, Lucía, ¿no? Sí, en este contexto de la Guerra Mundial se dio el boom exportador porque nuestro país exportaba, ¿no?, a los países potencia para, ¿no?, enfrentarse a la Guerra Mundial, y también acá se dio la declaratoria de guerra, ¿no?, de parte de nuestro país, por así llamarlo, ¿no?, contra el bloque dirigido por Alemania. Acá está el buque, ¿no?, que sería hundido por los submarinos, ¿no?, alemanes, ¿no?, una representación más que todo, ¿no? El buque Lorto fue hundido por los submarinos alemanes y pues eso desencadenó la participación del Perú en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, en 1919, jóvenes, en 1919, Leguía va a volver a postular a la presidencia, pero ya no por el Partido Civil, sino por un partido que él había creado, y gana las elecciones. Pero como esto no le conviene al Partido Civil, jóvenes, no le conviene al Partido Civil, acuérdate que incluso sacaron a Billinghurst, porque también no era del Partido Civil,
Ahora, Leguía ganaba las elecciones, pero no era del Partido Civil. Entonces le querían hacer un fraude a Leguía. Decir que había ganado digamos, con un acto fraudulento. Entonces, por esa razón, Leguía, a pesar que había ganado limpiamente las elecciones en el 19, no iba a poder llegar a ser presidente. Y Leguía se vio en la obligación, dice él, ¿no?, de hacer un golpe de Estado para hacer valer su elección. Entonces, jóvenes, en el año 19, después de haber ganado las elecciones Leguía, ¿no?, y ante el rechazo de aceptar la victoria por parte de los civilistas, Leguía hizo un golpe de Estado, ¿no?, y tomó el poder. Y así se inicia el oncenio, jovencitos. Jóvenes, antes de entrar al tema del oncenio, ¿no?, porque hemos terminado un tema bastante largo y bastante frecuente en los exámenes de admisión, que es la República Aristocrática, yo espero que tengan, ¿no?, claro cómo ha sido el tema de la República Aristocrática. Es un tema muy interesante, muy frecuente en los exámenes de admisión. Y antes de entrar al oncenio, que es también otro tema muy frecuente en los exámenes de admisión, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Para que podamos un poco, digamos, relajarnos y entrar de lleno a hablar del oncenio, entenderlo bien el oncenio, ¿no?, de qué trató este periodo. ¿Sí? 5 minutos, ¿te parece bien? Para poder con más fuerza reiniciar la clase. De repente en esos 5 minutos tomas un desayuno doble, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces en 5 minutos retornamos. Miguel Pérez, ahí está tu petición. Sí, un receso de 5 minutos, quiero. ¿Ya? Un receso de 5 minutos.